que llevará a cabo mi compañero Jonathan Montilla. Quiero, primero que todo, saludar a nuestros auspiciadores que hacen posible la tertulia del entrenador. Saludamos a Camisetas Market 90 Fútbol, venta de camisetas de fútbol, Deportes Corur, indumentaria deportiva, MCAP International, torneo de fútbol infantil que se realiza en Argentina, en la provincia de Mendoza y en Tacna, Perú, a Sport PPS, medición de parámetros y rendimiento deportivo, y al EFIANFA, campeonato de fútbol infantil de escuelas de fútbol de la región metropolitana de Chile. Contarles que por este mes ya nos va quedando solo las últimas dos ponencias. El día de hoy estará Anthony Delgado y el próximo martes, 29 de septiembre, estará Cristian Godoy, quien es entrenador de fútbol y docente del Instituto Nacional del Fútbol, además de analista táctico. Y la próxima semana, el día martes, a las 19 horas de Chile, nos estará compartiendo sus conocimientos con el tema de análisis y observación de partidos. Ahora los dejo con Jonathan Montilla, quien va a presentar a nuestro invitado de hoy. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Gracias por estar el día de hoy en la tertulia del entrenador. Tenemos a un invitado, al profe Anthony Delgado. Ha trabajado en diferentes contextos, diferentes escuelas de Venezuela, academias, en Metropolitanos Fútbol Club, en sus categorías menores, en el Colegio y Club Sport San Agustín de Valparaíso, del Paraíso, perdón. Actualmente está trabajando en Barguenses Fútbol Club de tercera división y es el director del Colegio San Agustín del Paraíso, no, perdón, de Caricuao, de otra sede también en Venezuela. El tema que nos viene a presentar el profe Anthony es desarrollo del futbolista en edades infanto-juveniles. Hoy está enfocado a la formación especialmente. Gracias, profe, por estar y gracias por su tiempo, y lo dejamos con el balón en sus pies. Es todo suyo. Uy, qué responsabilidad esa, ¿eh? No, pero bien, bueno, agradecido primero que todo, buenas tardes. Un placer, de nuevo te lo digo, Jonathan, gracias por la invitación, gracias a Diego. Y bueno, esto lo logra uno simplemente con el trabajo, con el esfuerzo, con la dedicación. Y bueno, hay un amigo por ahí, Jesús, que hizo posible todo esto y le tengo que dar el agradecimiento. Por allí está, que fue un muchacho que lo dirigí, después compartió como entrenador conmigo y bueno, ahorita está por allá en Chile compartiendo conocimiento y bueno, agradecido con él también. Y bueno, sí, voy a hablar de el desarrollo de las edades del futbolista infanto-juvenil, que me parece un tema muy importante porque todos nos enfocamos en el alto rendimiento. Yo creo que todos queremos... ¿Ahí ven la presentación? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Se ve bien, profe. Perfecto. Entonces, bueno, va enfocado hacia allí, hacia esas edades tempranas, que puede ser un tema que cuando uno empieza a desarrollar su rol como entrenador te lo dicen mucho, pero por esas ansias de tú superarte, dejas a un lado cosas que son importantísimas, que son cosas que la vemos siempre, pero la dejamos a un lado, pienso yo. Entonces quise abarcar este tema porque también lo voy a desarrollar conjuntamente con experiencias que me han pasado. Entonces, bueno, este es el tema, desarrollo del futbolista en edades infanto-juveniles. Vamos a tener una pequeña introducción, las capacidades del niño, etapas del desarrollo del futbolista y cómo las dividimos. Entonces, bueno, cuando se habla de iniciación, a ver, yo siento que hay una parte fundamental que hemos perdido y es cuando el niño llega al colegio, la educación física que te dan, ¿sí? Yo creo que, bueno, por lo menos lo digo desde mi punto de vista, que he vivido acá y creo que tenemos muchas falencias. Y yo creo que allí es parte fundamental de atacar
porque el niño cuando nos llega a esa escuela de fútbol, pues nos llega con falencias, ¿no? Y obviamente ya está en una entrada, está en una etapa de la escuela, ¿sí? Entonces, si no tiene desarrolladas esas cualidades, esas capacidades, pues es difícil. A nosotros nos toca hacer ese trabajo, que lo podemos hacer perfectamente, pero creo que también las escuelas tienen mucho que ver, ¿no? Entonces, la educación física, ¿no? El deporte, porque nos limitamos a que el niño juegue, le damos una pelota, juegue fútbol, baloncesto, pero yo creo que hay cualidades que tenemos que explotar nosotros como, y bueno, tengo la fortuna de también ser docente de educación física y bueno, eso te hace llevarlo al paralelo, ¿no? Entonces, bueno, es importante cuando el niño tiene el primer contacto con la pelota, creo que eso es primordial cuando un niño llega a una academia, llega con ese momento, ¿no? Y yo creo que la principal, a ver, manera de enamorarlo es que se divierta, ¿no? Y eso a veces vemos que tenemos un poco de circuitos y cosas y el niño va a divertirse, ¿no? Va a hacer las cosas. Entonces eso es importante, esa impresión que tú le das al niño para que se sienta el gusto con el deporte, porque al final lo tenés que enamorar, ¿no? Entonces, bueno, le hablaré un poquito de esas etapas, de cómo manejarlos, de características del niño en sus categorías. Entonces, vamos a hablar un poquito acá de las capacidades del niño, que simplemente son, sobre todo en este tiempo, los niños ahora, si antes uno decía, uy, qué niño tan hábil, tan avanzado, ahorita, yo creo que el niño con la tecnología tiene más capacidades y se desarrolla un poco más rápido, ¿no? Entonces, es un concepto simple. Cuando hablamos de capacidad, significa que el niño hace algo más rápido y mejor o en un momento prematuro, en comparación con lo normal. Vemos a veces niños de 4 o 5 años que ya te llevan la pelotica, saltan, ¿sí? Pero eso va muy relacionado también al contexto donde crecen, su entorno, el entorno de uno, o lo que vivimos un poquito más atrás, el entorno de uno era en la calle, en la casa, brincaba, saltaba, y el entorno ahorita de los niños, y con estas situaciones que tenemos, vamos a decir que es un poco más sedentario. Entonces nosotros tenemos que ocupar, o nos tenemos que ocupar de esas cosas que antes el niño desarrollaba y que capaz ahorita no, porque está pendiente de la Play, por ejemplo, ¿no? Entonces esas capacidades que desarrollaba el niño de saltar, de brincar en la escuela, en el barrio, se ha ido perdiendo. En diferentes países yo creo que hay una característica similar. Entonces, en esa etapa donde el niño adquiere la motricidad básica, andar, lanzar, agarrar, levantarse, pues yo creo que el entorno del niño es fundamental. Y yo creo que en esta edad tenemos que estar muy pendientes de eso porque tenemos un entorno más de en casa, más casero, situación país, situación seguridad, nos hace que el niño esté más en la casa. Entonces se pierda esa recreación en el parque, ¿sí? Entonces eso me parece muy importante que tenemos que abarcar, ¿no? A partir del cuarto año adquiere las capacidades mentales psíquicas a través de la creatividad y la capacidad del juego, a través de la fantasía, ¿sí? Obviamente cuando vemos un niño de 5 años que va a su primera incursión en el fútbol o algo, nos damos cuenta que el niño está pendiente de jugar, ¿no? Y creo que es importantísimo nosotros tener esa capacidad de involucrarlo en el juego, ¿no? Que él se sienta a gusto. Y como lo dice acá en la siguiente, dice, los niños aprenden jugando, controlan su entorno, ¿sí? Y obviamente le da al juego la mayor atención. Entonces nosotros, como formadores, tenemos que darle esa ilusión de jugar con la pelota, simplemente. Entonces yo aquí hago una pregunta que después, si quiere, podemos resolver. ¿Qué hacer con los niños que no desarrollan esas capacidades que por las circunstancias, por el tiempo, por la modernidad, no tienen? Entonces, bueno, si quiere más adelante, le damos desarrollo y hablamos un rato y interactuamos. Esta imagen me pareció interesante porque antes el fútbol, ahí como lo pueden ver, era... Bueno, yo creo que antes el fútbol 7 tampoco se daba simplemente el fútbol 11. Entonces no había ese respeto hacia las edades, hacia las categorías, hacia esa característica del niño en las diferentes edades. Entonces, afortunadamente ahorita, pues
nos hemos preocupado más y en los países suramericanos en que el fútbol se tiene que llevar por unas etapas y se tiene que respetar el aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, bueno, aquí desarrollamos la etapa de una manera en preescolar, ¿sí? Escolar, de 4 a 12 años. La primera fase puberal, que es el crecimiento de la estatura en esa edad de 12 a 14 años. La segunda fase puberal, que es el crecimiento y anchura de su cuerpo, de 14 a 16 años. Y la adolescencia, que es la transición hacia la vida adulta, ¿no? De 17 a 19 años, ¿sí? Entonces, bueno, vengo a hablar un poquito, para cada uno le voy a dar un desarrollo. Traté de ser lo más simple para que a veces lo entendamos, ¿no? Entonces, la edad de preescolar, de 4 a 8 años, los niños aprenden a entender y a dominar su entorno y las circunstancias a través del juego, como lo dije anteriormente. Entonces, yo siento que nosotros tenemos que ser ahí, no recreadores, tenemos que ser, que es parte de la formación, pero sí siento que tenemos que involucrarlo mucho en el juego, ¿no? Ahorita dicen mucho por allí que se utiliza mucho el método analítico, ¿sí? Para esas edades tempranas, ¿no? Pero yo siento que ese método analítico se le pueden ir incorporando ciertas cosas de toma de decisiones, con juegos, con colores, ¿sí? Y el niño lo va a disfrutar de una buena manera. Y bueno, con el tiempo me he dado cuenta, hace como 3 años tuve la posibilidad de estar con unos compotas o como, no sé cómo lo llaman por allá, baby fútbol, 5 años, y fíjate que hacía algo muy curioso. Fíjate que normalmente uno no delimita el campo con ellos o la cancha, ¿no? Entonces en ciertos juegos delimitaba con un cuadrado, que es una cosa que nosotros los entrenadores utilizamos mucho en el desarrollo a medida del proceso, y entonces empecé a jugar con ellos y empecé a hacer diferentes consignas dentro del cuadrado respetando un juego. Y me doy cuenta, uno decía, bueno, voy a ver qué pasa. Y resulta que el niño se adaptó muy bien a las situaciones, respetó esa delimitación que había, que es lo más difícil para el niño, ¿sí? Respetar ese cuadrado porque él tiende a irse, no tiene todavía esa noción de tiempo y espacio. Y entonces empezamos a jugar y ni se imagina la cantidad de juegos con la pelota, sin la pelota, con colores, ¿sí? Entonces eso va desarrollando muchas cosas positivas. Sobre todo ahorita, vuelvo y repito que los niños en estas edades son, creo que más inteligentes por el entorno, por las cosas. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. A los 6 años, cuando el niño entra en la etapa escolar, se inicia un equilibrio psíquico y son los mejores años del aprendizaje. Ya cuando entra, obviamente, a la educación, sí, primero, segundo, tercer nivel, es importante, ya empieza él a desarrollarse otras características. Entonces, bueno, yo aquí lo hice unas características muy simples, características del niño de 4 años, que se nos puede presentar o se nos presenta y a veces nosotros como formadores no nos han dicho ese manual, ¿sí? Entonces uno a veces comete errores. Entonces, yo creo que es importante uno saber la característica del niño en ese momento. Entonces, puse las más relevantes. Dificultades en la coordinación. Eso pasa muchísimo. Pero también va en el entorno. Si el niño, y uno lo ve, uno lo detalla, si el niño te capta el ejemplo, te hace algo coordinativo bien, es porque su entorno es muy movido. A diferencia que hay otros que hay que involucrarlos en esa coordinación, en esas cositas, en los conitos, en la... ¿Sí? Entonces, atención y concentración limitada, yo creo que es parte de ese desarrollo. Gran facultad de imitación. De hecho, uno hace el ejercicio y ellos lo imitan. Entonces, eso también va muy ligado a la coordinación. Tú te das cuenta que si un niño tiene la capacidad de imitar, pues obviamente tiene cosas muy, muy avanzadas ya. Entonces, tú vas ahí conjugando cosas allí, ¿no? Gusto por el juego y es egocéntrico, ¿sí? Contenido del entrenamiento, técnicas básicas del fútbol, ejercicios de coordinación, grupos equilibrados y juegos, ¿sí? Eso normalmente es lo que se hace en esas etapas. Y fíjate que aquí desarrollé un poquito cómo se dividen las canchas, que ellos tengan una pelota, sería ideal que cada uno tenga una pelota y empezar a jugar, ¿no? Fíjate que ahí puse simple, se pueden poner unas arquerías acá, entonces, bueno, vamos a hacer un duelo 1 contra 1 y que haga gol. Y entonces ahí el niño se va desarrollando en esas situaciones. Y fíjate que le estamos dando una situación de juego, ¿verdad? Con un aspecto técnico
que es hacer el gol que les encanta. Y aparte le puedes añadir ciertas cosas como el conservar la pelota, no perderla, ¿sí? Todas esas cositas se pueden ir incorporando. Y fíjate, como juegos tan sencillos, juego 1 versus 1, duelos, ¿sí? Fíjate que también es muy importante que los grupos no estén tan, que haya una buena repartición de grupos. Eso es importantísimo para el niño, eso es vital. Entonces, que él se siente involucrado. Entonces, fíjate que yo sí utilizo mucho, cuando he dirigido esa etapa de niños, sí le tiendo a delimitar mucho los espacios para que ellos vayan entendiendo eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí también lo desarrollé en esa etapa. El niño juega fútbol 5, ¿verdad? Entonces se utiliza la técnica base, juegos de reducido, juegos de estimulación. Y bueno, se juega mucho, ¿no? Yo creo que a veces nosotros en esa etapa nos preocupamos a veces por otras cosas y es que el niño se tiene que divertir, ¿sí? Pues, insisto, la ansia de uno querer surgir muy rápido evade muchas situaciones reales, ¿no? Que son las que nos tienen que dar la prioridad. Después viene las edades preescolar, que todavía es una edad preescolar y escolar de 9 a 10 años, ¿no? Entonces comienza una etapa decisiva en la vida del niño con el ingreso a la escuela, su nuevo contacto social, nuevas exigencias y nuevos objetivos. Obviamente allí el niño ya empieza a desarrollarse y sobre todo, por lo menos tuve la experiencia que cuando estuve en el Colegio San Agustín del Paraíso, en esa edad, fíjate que el niño tiene 2 canchas deportivas, pasa desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el colegio y después del colegio sale. Déjame, voy a prender la luz un momentico, discúlpeme allí, porque ahora sí. Sale a las 4 de la tarde y su entorno está rodeado en el fútbol. Entonces, eso te va a dar muchas cosas positivas y cambia las perspectivas del niño, a diferencia de otros que uno tiene que involucrarlos en el deporte. Es por eso que uno los tiene que enamorar. El niño tiene procesos importantes como, por ejemplo, el incremento de la fuerza y capacidad de rendimiento corporal, como también la confianza en sí mismo, la curiosidad y gusto por el movimiento. Fíjate, yo le hablaba en el colegio, se mantenían todo el día los niños en el colegio, a las 4 salían y a las 4:30 entrenábamos. ¿Sí? La mayoría, normalmente los niños de sus 10, sus 8, sus 10, sus 12. Y con respecto a que ellos incrementan la fuerza y la capacidad de rendimiento, es una cosa increíble. A veces uno dice, no, no se mantenga jugando. Pero tú veías al niño que salía en el receso y iba a jugar, evidentemente. Terminaba el colegio y salían, y previo al entrenamiento jugaban, ¿sí? Porque también hay las condiciones, hay canchas por todos lados. Iban al entrenamiento, entrenaban y salían y seguían jugando, ¿sí? Y a veces uno escucha a los papás que se inquietan, ¿no? Ya basta, para de jugar, pero a ver, esto quiere decir que esto es parte del desarrollo del niño y que lo vive, ¿no? Entonces, bueno, aquí fíjate que hay una característica en esa edad del niño, aumento de la resistencia y la velocidad, se mantienen corriendo, es una cosa impresionante. Esa es la posibilidad que te da estar en un colegio, que tú puedes ver esas características del niño y las puedes comparar, ¿verdad? Y te das cuenta que es la realidad. No es lo mismo que tú estés en un equipo, estés en un colegio, donde el colegio esté la escuela, donde en la misma escuela esté el equipo de fútbol y ahí se desarrolle. Entonces te das cuenta que es una realidad, sobre todo en esa edad. Mejora la coordinación, ¿sí? La confianza en sí mismo, la capacidad de discusión, y ya ellos empiezan a querer, a ver, imitan muchas cosas de lo que vemos en la televisión, y bueno, obviamente quiere más, ¿no? Entonces, aquí hay un contenido de entrenamiento, organización básica del equipo, ¿sí? Ya en esa edad uno debería iniciarlo, a que ellos empiecen a saber el espacio, ¿sí? Las zonas del juego, dónde se defiende, dónde se crea, dónde se ataca, algo simple, pero que él vaya metiéndose en ese rol. Juego de entrenamiento, activar la velocidad y la reacción con estímulos visuales también me parece que es muy importante en esa etapa, y lo recomiendan así, ¿no? No es que lo digo yo, es importante. Entonces yo por lo menos utilizo muchos juegos, y por allí Jesús creo que también aprendió mucho a utilizar juegos de
de dinámicas con tapas, amarillo, azul, y que el niño reaccione a ese estímulo que tú le estás dando. Entonces eso es importante. Fíjate que yo me acuerdo por aquí les traigo algo, que fíjate que también es espacio reducido, muchos rondos. Sí, yo me quedé sorprendido porque yo, en una sub-8, tú dices, es un poco difícil, pero lo puedes ir adaptando poco a poco y créanme que lo van a adaptar muy rápido a ese juego, porque sobre todo lo hacemos mucho con el juego, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay 4 versus 4, ¿sí? Hay un 6 versus 6, 6 versus 3 con una transición, y uno dice, uno hace 10 años decía, es imposible que un niño te haga eso, ¿sí? Hace 10 años creo que uno decía, no. Y fíjate que ahorita la capacidad que tienen de hacer las cosas es impresionante, entonces también te tienes que ir adaptando a esas realidades que tenemos, ¿no? Y con respecto, fíjate que uno lo tiene que ir iniciando en las zonas, explicándoles a ellos que hay un inicio, que hay un desarrollo, que hay una finalización, y ellos se van incorporando. Fíjate que a mí muchas veces veían los entrenamientos de unas 8, 10 o 12 y les impresionaba que colocaba muchas ligas, utilizo muchas ligas o muchas tapas para que precisamente ellos empiezan a conocer ese espacio y ese tiempo, sí, a dominarlo, que es difícil en esa edad que lo dominen, pero ellos se van involucrando y va a ser muy fácil, créanme que es muy fácil, y aprenden a desarrollar muchas cosas positivas, ¿sí? Entonces ya ahí depende el juego, lo que tú le quieres dar, le puedes meter muchas consignas, muchas cosas les puedes y fíjate que aquí entra el fútbol 7 en esas edades, ¿sí? Para esos jugadores, y obviamente se hace énfasis en los fundamentos del fútbol, en la técnica, en partidos reducidos, ¿sí? Alternancia de partidos, juegos, ejercicios, velocidad, vivacidad, reacción, coordinación. Y bueno, siempre aquí hace mucho énfasis en equipos equilibrados, que eso me parece importantísimo en esas etapas, ¿no? Y después viene una etapa que para mí, antes de esa, el fútbol 7, y esta de los 11 a 12 años, y les voy a contar una anécdota, sobre todo porque a mí me gustan mucho los procesos. Y ahorita hay una disyuntiva, y ayer lo hablaba muy bien el profe Eduardo sobre la periodización, y los profes que han hablado. Fíjate que hay un dilema, ¿no? ¿Qué importa más? ¿El proceso o el resultado? Y he tenido muchos problemas, y se los cuento porque yo creo que uno no tiene que venir a contar lo bonito, también uno tiene que venir a contar las vicisitudes que uno se le ponen en el camino como entrenador, ¿no? Y una de las cosas es que a los papás nos encanta que los niños ganen, 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 ¿sí? Pero para ganar se tienen que llevar procesos. Y entonces, ¿por qué les digo eso? Porque yo pues he tenido el privilegio de dirigir desde la mini hasta, bueno, equipos grandes, pero he llevado ese proceso y me he dado cuenta de que el proceso siempre te va a llevar al éxito, tarde que temprano. Y estoy convencido que si lo haces bien, lo haces con pasión, lo haces con cariño, lo haces con esa dedicación, el proceso siempre va a matar a los resultados de momento. Sí, entonces fíjate, les cuento, yo tenía un equipo que jugaba fútbol 7, la mayoría era primer año, ¿verdad? Y empezamos a trabajar, teníamos muy buenos jugadores con muy buena técnica, muy bien desarrollados, entonces fuimos haciendo ese proceso, ¿sí? De dándole muchos argumentos en lo táctico del fútbol 7, en saber muchos detalles que capaz en esa edad no se dan, pero bueno, era un proceso. Y empecé a hacer algo que no hacían las academias, que el fútbol 7 creo que te da una entrada para que el niño se desarrolle hacia el fútbol 11 impresionante, porque te hace, primero, ser más rápido, y segundo, te desarrolla las habilidades técnicas de una manera impresionante, ¿sí? Porque las canchas son más reducidas. Entonces, implementé algo que fue jugar con el arquero. El arquero tenía que jugar con los pies. O sea, le enseñé que eso era parte del fútbol y que es un fútbol moderno. Entonces empezamos a trabajar, y obviamente los entrenamientos era eso. ¿Y por qué les cuento lo del arquero? Porque en un partido estábamos haciendo una salida, le devuelven la pelota al arquero, al guardameta, y el arquero cuando la para se le va la pelota. Y entonces él me mira como asustado, ¿no? Uy, no,
no, un gol, y yo le dije, tranquilo, no importa, sigue, la próxima vuélvela a pedir. Sí, entonces yo creo que hay que respetar, y los papás me decían, profe, pero no, juegan mucho para atrás, y yo le decía, pero es que eso es fútbol, el fútbol no es ir a hacer goles, porque también veía en el torneo que lo que hacían era tirarla arriba, un delantero bueno, y el que hacía más goles, y yo le decía, ¿y cuándo le vas a enseñar el jugar el deporte? ¿Sí? Porque yo me acuerdo que habían equipos que se desarrollaban por un solo jugador, y el equipo de nosotros logró ser un equipo, un colectivo. Y a mí, fíjate que a veces nos tocó perder partidos, y yo les preguntaba, ¿pero cómo se sienten con respecto a lo que hacíamos en el entrenamiento? Y salía muy bien. Y lamentándolo mucho, nosotros sí íbamos, como pasa en el fútbol moderno, que uno tiene una idea, tiene la posesión de la pelota y bueno, te hacen el gol. Entonces, yo le decía, muchachos, no se preocupen. ¿Cómo jugaron? ¿Les gustó cómo jugaba? ¿Cómo estaban jugando? Y los niños decían, sí, profe, no, bien. ¿Merecíamos ganar? Sí. Pero perdimos. Eso es parte del proceso. Entonces, yo los empoderé mucho en ese sentido, sobre todo en lo mental, porque entonces los papás me decían, profe, pero es que jugamos muy bien y no ganábamos. Y yo le decía, bueno, eso es parte, va a llegar un momento que íbamos a ganar. Y obviamente habían partidos que lo ganábamos muy bien y había otros que no. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. En un año, 2 años, ustedes me van a dar la razón a mí y van a decir el por qué estas situaciones que se generó. Obviamente los papás inquietos. Bueno, resulta, y les cuento la anécdota, porque de ese equipo, que de hecho fue en el Colegio San Agustín del Paraíso, de 7 jugadores de ese equipo, ahorita hay el arquero y 3 jugadores más están en sub 3 élite del Deportivo Petare. ¿Sí? Entonces, ese desarrollo, ese proceso que le dimos allí, que fue muy bien llevado, siento que fue muy bien llevado porque yo sabía que iban a ser muy diferentes. Y entonces los papás después me daban la razón, me decían, profe, tenía razón. Pero es un proceso, el papá no entiende eso. Y yo creo que también allí tenemos que ser muy cuidadosos y creo que uno tiene que tener personalidad. Ayer Eduardo decía, hay que producir tu propio conocimiento. Y me parece que a veces los entrenadores copiamos muchas cosas. Obviamente uno tiene un patrón, tiene a alguien que le gusta, tiene un entrenador que sigue, pero yo siento que uno tiene que empoderar a sus niños, a los que dirige, para que tengan argumentos y el día que vayan a otro lado, pues resalten. Y yo creo que ese es el mayor orgullo que uno tiene como formador, ¿no? Entonces, bueno, para pasar a esas edades, bueno, la edad de preescolar de 11 a 12 años, ¿sí? Fíjate que aquí hay unas características más extensas, ¿sí? Modifica su aspecto físico, ¿sí? Tiene un mejor equilibrio y coordinación, aumenta la memoria visual y auditiva, quiere decir que ya se le puede dar un poco más de órdenes a diferencia de en las edades anteriores que no los puede llenar de tareas, ¿no? La atención es más prolongada, desarrollo del espíritu competitivo, créanme que es así. Y después, bueno, el contenido del entrenamiento, que son principios generales del juego, que es lo que le decía, ya empiezo yo a delimitar, ojo, y cuando yo hablo de delimitar es el espacio, no delimitarlo a jugar, que no se malentienda, ¿no? Él tiene todo derecho de desarrollarse y hacer las cosas, pero sí que sepa que es un colectivo, que hay un espacio determinado, ¿sí? Entonces eso también ahí es importante. Dominio del espacio y los desplazamientos, juego donde se haga énfasis en la toma de decisiones, vital, vital, empiezan las consignas, empiezan los juegos reducidos, eso es muy importante, sobre todo para que el niño, cuando se desarrolle en los equipos élites y competitivos, pues tenga una capacidad de resolución mucho más asertiva, ¿no? Entendimiento del juego, partidos reducidos, 5 versus 5, 6 versus 6, 7 versus 7, el empleo de comodines, eso para mí es importantísimo, porque empezamos a empoderarlos en el colectivo, ¿sí? Y todavía a veces vemos que se enfatiza mucho en lo individual, y yo creo que el juego va más hacia lo colectivo, que todos tengan la pelota, y bueno, por eso es lo importante del fútbol 7 para mí. Entonces, bueno, fíjate que aquí hay un estilo, una muestra de entrenamiento, donde aquí podemos ver que es un 4 versus 2, ¿sí? Aquí podemos ver un 3 versus 3,
Aquí podemos hacer un trabajo de definición con duelos. Y fíjate que aquí en el otro lado está marcado lo central. Ya se empieza a hacer un énfasis en ese modelo de juego, en que empiecen a saber desarrollar sus movimientos, el central, el espacio del central, el lateral. Entonces, por eso lo determiné acá, ¿no? Esto puede ser una previa a la entrada en calor y después podemos hacer algo para iniciarlos a esa formación, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante. Bueno, y así lo hago yo en mis modelos, los modelos que he trabajado, ¿no? Entonces, bueno, aquí no hemos logrado todavía, pero se está haciendo. En esa deberíamos jugar fútbol 9, que es la previa al fútbol 11. Sé que en otros países sí se desarrolla. Entonces, igual, fíjate que se hace énfasis en todo lo que vimos anteriormente en esas fases del aprendizaje, más, y le añadimos muchas cosas más, ¿no? Entonces, aquí está el desarrollo de la velocidad, vivacidad, reacción, la coordinación mejora muchísimo, fundamentos del fútbol, organización del equipo, partidos reducidos, iniciativas individuales, creatividad, principios de juego generales, ¿sí? Aquí ahorita, afortunadamente, ya en las asociaciones, estamos haciendo énfasis en que en esa edad se juegue fútbol 9 y se desarrolle torneos de fútbol 9. Entonces vamos a tener baby fútbol, como lo dicen allá en Argentina, aquí lo decimos con pota, vamos a tener fútbol 7 y vamos a tener fútbol 9, previo a ese fútbol 11. Entonces siento que nos vamos a empoderar mucho en eso y eso es importante también acá. Sí, después viene, bueno, la primera fase de la pubertad, que es importantísima, saber manejarnos sobre todo eso, porque el niño, bueno, empieza, y también lo he vivido, todo esto lo cuento porque lo he vivido y me parece interesante porque eso pasa. Y a veces nosotros los entrenadores no sabemos, ¿sí? Resolver situaciones así, el niño empieza a tener inseguridad, empieza a tener ciertas cosas que uno tiene que saber manejar, ¿no? El crecimiento acelerado de manos y pies, brazos y piernas, y así como la estructura ósea. Fíjate que hay niños de 11, 12, 13 años que son muy grandes a lo colectivo, a lo normal en esa edad. Y obviamente ahí pueden perder un poquito la coordinación. Entonces uno tiene que empoderarlo en que es parte del crecimiento y que después eso se va a nivelar. Fíjate que el joven genera problemas con las destrezas técnicas debido a ese crecimiento acelerado de su cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, hay unas características importantes en esa edad, que es la pérdida de la confianza, la hipersensibilidad, oscilaciones del estado de ánimo, muy cambiante en ese momento, cambios de interés pronunciado, comportamiento imprevisible, excesos exagerados en la brusquedad. También vemos esos niños que tienen ese portento físico que uno dice y a veces en partidos se pasan, pero no es porque ellos quieren, es porque su cuerpo, su vivacidad, su reacción. Pero bueno, nosotros como entrenadores creo que también tenemos que saber manejar esas situaciones, ¿no? Entonces, fíjate que después viene la segunda fase de la pubertad, que es de 14 a 16 años, ¿sí? A diferencia del anterior, aquí inicia el crecimiento de su anchura. Antes hablábamos de lo largo, que se estiran, aquí ya empieza a desarrollarse el niño. Se superan progresivamente las dificultades en el contacto con el balón y con su propio cuerpo, ¿no? Se crean las condiciones para las capacidades de rendimiento mentales y físicas, se interrelacionan con el entorno con mayor facilidad, ya empieza el niño a generar esa confianza, a generarse en lo colectivo. Si tú tienes un proceso bien llevado, pues imagínense todos esos niños que tengan esa capacidad, que se le haya desarrollado bien, imagínense en cómo a los 14 años puede estar un grupo de unos niños que se le da su formación adecuada. Es un espectáculo verlos jugar, ¿no? El acelerón del crecimiento longitudinal ha superado su punto álgido y empieza a disminuir progresivamente, ¿no? Entonces aquí entra en una fase ya diferente, ¿no? Ya vemos, les cuento una anécdota, veo el sub-15 élite de Deportivo La Guaira y ves que es impresionante. Son niños que tienen un físico que tú dices, wow, ¿sí? Y después por lo físico le ves el desarrollo técnico y cómo se desenvuelven en la cancha y dices, estos niños parecen tipos jugando, ¿no? Y creo que eso se ve mucho también allá en las categorías, ¿no? Entonces, las características
es muy egocéntrico acá el niño, ¿sí? Y también nosotros tenemos que saber manejar eso. Se supera la inseguridad, pensamiento de acción y objetivo de conciencia del problema. Fíjate que ahorita, con la modernidad que tenemos, uno tiene que tener muchos argumentos a la hora de plantearle situaciones al niño, porque el niño te puede refutar, el niño te puede decir, profe, ¿y por qué vamos a hacer esto si esto no me sirve en el juego? Entonces, ahí nosotros nos tenemos que empoderar mucho en el conocimiento y el saber las tareas que le damos para que en el momento que nos digan o nos indaguen, pues nosotros tengamos una respuesta correcta hacia lo que ellos nos están preguntando, porque el niño ahorita es muy vivo, eh, muy suspicaz, muy pícaro, ¿sí? Más inteligente, a veces se pasa con las preguntas, uno dice, wow, posición crítica y objetiva frente al entorno. Eso es importantísimo, ¿no? Lo que les venía hablando. Después, bueno, yo quise, esto lo agregué ahorita reciente, esto es algo que pasa mucho y yo creo que nosotros ahorita hemos superado y nosotros tenemos que seguir superando esto, que en el fútbol formativo obviamente empieza muchos niños, ¿verdad? Y a medida que va creciendo esa amplitud se va reduciendo y yo creo que nosotros debemos lograr que debuten o en proceso salgan más niños. Fíjate que aquí la imagen lo dice. En el fútbol formativo tenemos muchísimos, todos pueden entrar. Aquí, aunque es fútbol formativo, ya tenemos sub-13, que es una categoría de competencia, por lo menos acá en Venezuela. Entonces ya empiezan a reducirse los cupos, vamos a decirlo así. ¿Sí? Después empieza un fútbol competitivo y se va reduciendo más. Y yo siento que en vez de reducir deberíamos tener mucho más, ¿sí? Pero bueno, eso es parte también de muchas cosas, de la idiosincrasia, de los tiempos, de la oportunidad que uno le dé. Y bueno, fíjate que terminan saliendo de grandes camadas de jugadores, 1, 2. Tú dices, uy, sí, todavía tenemos. Y la idea es, obviamente, tratar de proyectar la mayor cantidad de jóvenes para su desarrollo profesional. Obviamente sabemos que no es fácil, sabemos que se requieren muchas cosas para llegar, pero yo siento que nosotros tenemos que reducir esas cosas, nosotros como formadores tenemos que llevar más niños a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, aquí es como todo el proceso resumido, ¿verdad? Aquí no lo voy a explicar porque ya lo expliqué, ¿sí? El entrenamiento de base, las etapas del aprendizaje del joven futbolista, el entrenamiento básico, ¿sí? Que se desarrolló de 8 a 12 años, que es todo lo que le dije anteriormente, y es la exploración y experimentación de la práctica del fútbol, ¿no? Después viene el entrenamiento de edificación del jugador en la etapa de formación de 12 a 15, que es la consolidación y la asimilación de todos los argumentos que nosotros le hemos dado como formadores. Entonces allí empiezan a consolidarse las bases sólidas, ¿no? Y después viene el entrenamiento del reconocimiento, que es la etapa de la especialización, que es esas etapas competitivas de 17 en adelante, que ya es todo eso que nosotros le damos con argumentos y con bases, ellos lo tienen que desarrollar. Por eso digo, si nosotros llevamos procesos que tienen todo eso que les dimos ahorita y le damos con argumentos, yo creo que en esta fase deberíamos tener muchos más niños con capacidades adecuadas para desarrollarse, ¿no? Entonces, y bueno, aquí en la parte de abajo tenemos en esa etapa del entrenamiento básico de 8 a 12 años, la coordinación, las funciones motrices básicas, que es importantísimo. Después acá tenemos la coordinación y resistencia básica y el fortalecimiento muscular en esas etapas. Y obviamente la velocidad, que es importante, y ellos la desarrollan muy fácil en esa etapa. Y después ya aquí, en esta etapa, ya empezamos a ver la estructura de juego, la fuerza, la potencia, la velocidad, la resistencia como parte física, pero se va involucrando la técnica, la táctica, lo psicológico, lo social, lo emocional, ¿sí? En esta etapa que ya es como más profesional, ¿no? Y bueno, fue algo muy sencillo, yo lo quería llevar a algo muy práctico. A veces nos dicen mucho con muchas cosas y yo creo que uno tiene que adaptarse a momentos reales y a situaciones reales del juego y de la formación, sobre todo de la formación.
Entonces, lo quise resumir a eso, porque uno lo llenan de información y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? Y saber, y lo han hablado mucho, de que en esas etapas de formación el niño es un niño y no es un adulto, no es un jugador profesional. ¿Sí? Entonces, eso también nosotros lo tenemos, insisto, todo va del entorno de lo que vivimos, de lo que hacemos, porque tenemos esa ansia, ese camino de llegar y sabemos que no todos vamos a llegar a dirigir profesional, sabemos que no todos tienen esa capacidad, como sabemos que no todos tienen la capacidad de dirigir niños, ¿sí? Entonces, eso también lo tenemos que nosotros saber e ir desarrollando. Sí, entonces, bueno, no sé, espero que les haya gustado, fue algo muy simple, muy sencillo, muy práctico. Y bueno, si tienen alguna pregunta, bueno, experiencias, podemos aquí interactuar un poco, no hay problema. Y sobre todo por la experiencia vivida, ¿no? No sé, Jonathan, allí, si quieres. Sí, profe. Sí, si quieres, deja de compartir y así tenemos un Ya, plano un déjame poquito ver. más, Ya va. más Voy, ameno. voy, voy, voy. Bien, ¿Listo? Ahí está. sí, bien. Agradecerte, profe, estuvo bastante buena, bastante entretenida. Como dijimos al principio, hoy dedicado a la formación, dedicado como tu tema lo dice, a, a las edades infanto-juveniles. ¿Sí? Hay una frase al principio que me llamó la atención que dice, o una pregunta que dice, Sí, ¿qué pasa si el niño no tiene esas capacidades? Yo quería comenzar esta parte de la tertulia con una anécdota. Nosotros en la escuela, eh, cuando nosotros abrimos, llegó un niño que, de hecho el profe Jesús, profe Diego lo conocen, el niño llegaba a la escuela y ya preguntaba la hora en que se quería ir, ¿ya? Y nosotros, hoy, ¿qué hacemos? Ya, seguimos con los entrenamientos, hacíamos el entrenamiento, hacíamos juegos para buscar que ese niño le gustara. Nada, nada, nada. Lloraba, no le gustaba ir a la escuela, no le gustaba, para nada. Y ahí nosotros lo que hicimos fue hablar con el papá y decirle, ¿qué pasa? Porque al niño no le gusta venir a la escuela, pero viene todos los días. No sé, ¿cuál es o sea, ¿qué le dice usted al niño? ¿Qué hablan ustedes aparte? Porque vemos que él no falta, pero no le gusta, llega y se quiere ir. Y ya hablando más en confianza con el papá, nos dijo que no, que al niño no le gustaba el fútbol, pero que él lo llevaba porque él quería que hiciera deporte, cosa que si uno lo mira está bien porque, bueno, es salud, es introducir al niño a que haga una vida saludable, pero ahí nosotros le dijimos, sí, pero entendemos que el niño, usted quiere que él haga deporte, pero lo tiene que introducir poco a poco, no le puede obligar que vaya a la escuela. Y bueno, el niño al final, el papá me dijo, bueno, sí, profe, gracias, está bien, y dejó de ir a la escuela. Dejó de ir, dejó de asistir. Eh, y claro, nosotros, obviamente, en las escuelas de fútbol, las academias que financian, perder un niño también es perder muchas cosas, pero a claro. veces, en virtud o en beneficio de ese niño, hay que perder esas cosas. Entonces, ya después con el tiempo le escribí al papá hace un tiempo atrás que cómo estaban, que cómo estaba el chico, y resulta que el chico comenzó a jugar básquet y le gustaba el básquet. Y dice, profe, él va al básquet y se divierte, la pasa bien, le empezó a gustar todo. Entonces, agradecerle porque ustedes en vez de tenerlo en la escuela, porque saben que es un beneficio para la escuela, nos dijeron, no, busquen otra forma, busquen... y hay una frase que dice, si al niño le gusta una flauta, no le compres una guitarra. ¿Sí? Entonces, es una anécdota que tuvimos ahí en la escuela con respecto a
a ese, Sí, ¿qué pasa si este niño no? fíjate lo que yo hablaba, que yo creo que nosotros en Sudamérica tenemos una deficiencia. Yo creo que Argentina lo maneja muy bien. Eso sí lo maneja muy bien. Porque la educación física es para fortalecer esas capacidades y habilidades para que el niño pueda tener, ¿sí? O tome la decisión de elegir lo que le gusta, ¿sí? Pasando por una diversidad de cosas, pero eso te lo da la educación física. Por eso lo decía, la educación física en muchos países se limita a darle una pelota y a jugar, en vez de estar desarrollando habilidades para que el niño, cuando escoja, pues vaya por el camino adecuado, ¿no? Entonces, ahí hay, y a veces nos toca a nosotros darle esa introducción al niño que debería estar en una escuela, ¿sí? En la educación física general del colegio. Y bueno, nosotros tenemos que hacer parte de esa formación. Eso también nosotros lidiamos con eso, ¿sí? Entonces es importante nosotros saber también y efectivo, maravilloso, porque es engañar, y a ver, yo quería decirles algo, muchachos, y ayer lo decía, y tomo esa frase porque uno tiene que crear su propio conocimiento y sus propios criterios. Y yo creo que uno como entrenador tiene que tener personalidad, obviamente con respeto, porque en el fútbol, y por eso dije, yo no quisiera decir todo lo bonito del fútbol, porque es que uno vive situaciones difíciles como entrenador. Porque aquí todo el mundo habla de lo bonito, de sí, sí, pero va más allá. Por lo menos yo les voy a contar una experiencia que tuve en Metropolitano en la Sub-18 Nacional. ¿Sí? Que ya en Sub-18 Nacional son jugadores que están en primera división porque son regla en el torneo, ¿no? Yo llegué al equipo, me bajan al jugador porque en primera no lo convocaron, lo bajan. El tipo, estábamos en un partido muy difícil, en una temperatura muy elevada, en una ciudad llamada Valencia. El partido estaba muy bueno, muy intenso. Entonces, en el primer tiempo, el jugador, que en teoría es el que te tiene que transmitir porque tiene la experiencia, ¿sí? de tener minutos en primera, de ser regla, termina el primer tiempo, se viene y se hace expulsar el jugador, ¿no? Entonces, bueno, se hace expulsar porque le dijo algo al árbitro, el árbitro lo expulsa. Entonces, obviamente en el camerino yo dije, 10 hombres, me deja con 10 hombres, en un calor infernal, y estábamos perdiendo en ese momento 1-0. Entonces decía, uy, bueno, afortunadamente el partido lo llevamos, lo empatamos, termina el partido. Obviamente uno se molesta porque no puede ser que un tipo, y yo ya le digo tipo, que tiene un proceso de formación en primera división, haga algo de esto, ¿no? Entonces yo me voy, hablo con los coordinadores en ese momento y les dije, si él me lo vuelven a bajar, me vuelven a bajar el equipo, él no va a jugar de titular, va a jugar desde la banca, va a entrar desde suplente, porque él fue un irresponsable con el grupo. ¿Sí? Bueno, resulta, da las casualidades que me lo vuelven a bajar justamente con el equipo, pero de vuelta, y él sale de suplente. ¿Sí? ¿Por qué les cuento eso? Fíjate una cosa que nosotros tenemos que lidiar y nadie lo dice acá, pero me parece interesante recalcarlo. Después, en el segundo tiempo, faltando 20 minutos, no entro. Y el tipo, la cara era un poema. Este tipo, ¿por qué me dejó en la banca? ¿Sí? ¿Qué se cree este tipo? Bueno, resulta que lo meto, sí es diferente en el partido, pero porque activé una situación en el que no era normal. Él siempre lo bajaban y jugaba. Lo hacía bien o lo hacía mal, pero siempre jugaba, porque es un jugador de primera. Entonces yo siento que por eso le digo, uno como entrenador tiene que tener personalidad, obviamente con respeto, pero personalidad. Y resulta que después me critican que por qué a un jugador que lo están bajando para que refuerce el equipo, lo dejo en la banca. Y yo les dije, lo dejé porque es un irresponsable y porque es un inmaduro y porque todavía siento que si está en primera le falta mucho. Bueno, eso fue un problemón, ni te imaginas. Y yo les dije, muchachos, ese jugador le falta mucho todavía porque no le han dado una formación, que eso también tienen los clubes. Traen jugadores de afuera, ¿verdad? Entonces,
tienen talento, ven la oportunidad de ponerlo, porque es la regla, y dónde está el proceso que muchos equipos dejamos de hacer, me incluyo porque soy del gremio, dónde está ese proceso de ese respeto por el equipo, ese respeto por los jugadores. Y fíjate que eso nos hace debutar jugadores para que fracasen y no para que triunfen. Entonces, eso es un dilema también. Bueno, y después por ciertos acontecimientos termino saliendo del equipo porque yo delimité un respeto que no me lo estaban. Entonces, bueno, terminé saliendo del equipo. Pero yo creo que uno como entrenador tiene que imponerse en el buen sentido y tiene que tener muchos argumentos y al final, fíjate, no es por desmeritar al jugador, pero el jugador no ha vuelto a ser convocado en primera división. Juega en reserva, porque uno le sigue y después le di consejos, después le dije, ojo, pero fíjate que ese jugador posiblemente después de hacer un debut, tener minutos en primera, entonces juega reserva. Y yo estoy seguro que de ahí no va a pasar más allá. Entonces se frustra por ese interés, digo, el interés de saltarse los procesos. Entonces, bueno, eso es una reflexión o una anécdota que les quería contar porque suele pasar. Y a veces nosotros como entrenadores nos toca agachar la cabeza y dejar pasar cosas que no pueden pasar. Porque le estás dañando la vida al jugador y le creaste una ilusión al jugador que no es así porque él cree que es de primera y no es de primera. Entonces, bueno, esas son cosas que que uno como entrenador las tiene que vivir, las tiene que experimentar, las tiene que sobrepasar y seguir adelante. Pero siempre desde la convicción que se tienen que hacer las cosas bien. Entonces, bueno, esa era una anécdota que les quería contar. Muchas gracias, Anthony. Reinaldo González quiere preguntar, pero antes de pasar con Reinaldo, para que te conecte, Reinaldo. No, Reinaldo, Diego, no te escucho bien. Se escucha un poquito bajo. Sí. Ya. Bueno, recordarle a todos los asistentes acá en esta sala de Zoom y también los que están en Facebook que pueden realizar sus preguntas. Los que están en Facebook obviamente las escriben en el chat y posteriormente podemos leerla acá en vivo. Y ahora Reinaldo González quiere preguntar para que lo haga, por favor. Buenas tardes, me llamo Reinaldo, soy pedagogo de arquero. Trabajé, ¿cierto? Años atrás en el fútbol formativo de Naval, ¿cierto? También en el fútbol femenino. Ahora estoy trabajando en el fútbol universitario y amateur. Felicitaciones, profe, ¿cierto? Por su presentación. Lo mío no es una pregunta, sino es más como, ¿cierto? Como confirmar lo que dice él, de trabajar con los arqueros, ¿cierto? Con el pie. Yo creo que, para mí, ¿cierto? Mi opinión, yo creo que todos los arqueros deben jugar bien con el pie, ¿cierto? O sea, lo principal de ellos, ¿cierto? Es atajar. Claro. Pero ellos igual deben jugar muy bien con el pie. Ahora, ¿cierto? En los tiempos de ahora se está viendo, ¿cierto? De que ya el arquero es uno más, ¿cierto? En el campo de juego, me refiero a que ya se está tomando en cuenta, ¿cierto? Que están jugando hacia atrás, ¿cierto? Lo están incluyendo en el tema de juego. Pero ojo, los arqueros que ya son, ¿cierto? Más o menos ya, ¿cierto? Profesionales, ¿cierto? Que ya vienen de la vieja escuela y lo están enseñando, ¿cierto? A jugar con el pie o trabajando con el pie, de repente como que quedan un poco complicados y se han abierto varios, ¿cierto? Varios errores donde, ¿por qué? Porque ¿cierto? El técnico les dice, ¿cierto? Que tienen que jugar con él y se complican. Entonces, incluir, ¿cierto? En la formación al arquero está bien, porque así ya, ¿cierto? Van agarrando experiencia y cuando lleguen al fútbol, ¿cierto? Profesional, ya van, ¿cierto? Van a saber lo que tienen que hacer. Ahora, ¿cierto? Los arqueros jugar bien con el pie, pero también tienen que saber leer, ¿cierto? El juego, o sea, leer el fútbol. Porque no juego nada con jugar con el pie si no sé leer lo que está jugando mi equipo, ¿me entiendes? Entonces Total. yo, ¿cierto? Lo felicito, ¿cierto? Por lo que usted dijo de que
de que incluía al arquero, ¿cierto?, en el juego. Claro, los papás, ¿cierto?, dicen, no, jugando para atrás, pero el arquero, ¿cierto?, es un jugador más. No es un cierto, no sé, pues, alguien que está ahí parado debajo de los tres palos, sin hacer nada, sino de atajar. También tiene que, ¿cierto?, incluirse, ¿cierto?, en el juego. Y así se llega, ¿cierto?, después muy bien a Goya, porque de atrás, ¿cierto?, se sacan buenas jugadas, ¿cierto?, por los laterales, ¿cierto?, juego largo. Entonces, está bien lo que hizo usted. Así que lo felicito y eso era lo que yo quería decir más o menos. Fíjate, Reinaldo, gracias por la apreciación y fíjate que sí, en ese momento fue algo como nuevo y la gente los papás y la gente me decía, este se volvió loco, ¿cómo va a jugar para atrás con el arquero? Y el arquero era muy nervioso, aparte, era muy nervioso. Y yo le dije, no importa, vamos a jugar atrás. Pero yo lo veía en los recesos, que esa es la posibilidad que te da de estar en el colegio, y él jugaba con los compañeros, jugaba. Entonces sí tenía aparte que ataja muy bien. Entonces yo dije, pero en la práctica era muy nervioso y empezamos, y empezamos, y empezamos. Y ahorita es guardameta del sub-13 del Deportivo Petare y es un arquero de mucha proyección. Y bueno, ahí uno involucró o dio un granito de arena para que ese niño cuando llegara allá, llegara con argumentos y con cosas que nosotros le habíamos dado como colegio, como academia, y que no fuera alejado de cuando llegara allá se tomara como que no, yo solo sé atajar, yo no sé jugar con los pies. Entonces es ese proceso de involucrar un todo en el juego. Es verdad lo que dice, muy bien. Igual pasa también cuando el portero va a sacar de puerta y el chico no tiene la fuerza para hacerlo. Y en vez de dejar que él lo haga, para que repita, para que tome la técnica, para que... No, al central. Que el central, el defensa saque él, porque es el más grande, el más fuerte. Y entonces ese niño, ese portero, no va a desarrollar ni la técnica ni la fuerza para hacer ese saque y va a pasar mucho tiempo de esa forma. Total, 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 total. El profe César Lainez tiene la palabra para que... Sí, buenas tardes a profesor Anthony, buenas tardes a los de tertulia y a los patrocinadores de esta charla. Quiero felicitar al profe por la forma como pudo manejar el error del niño, del portero, que hoy día pues él mismo nos está comprobando que sí tuvo sus frutos, a pesar de que él fue el único que tuvo esa confianza y esa visión. Es algo que hay que felicitarlo por esa forma que él tuvo, sabia, y que ahora el niño es un portero que ha crecido futbolísticamente y ojalá que se le presente la oportunidad. Pues yo soy de los que piensa de que los niños se juegan por divertirse. Si mejoran, bien, pero por lo menos aprenden a correr, a coordinar, a saltar, a defenderse. Entonces, lo que se va buscando es si alguien llega al alto nivel, al alto rendimiento, pues gracias a Dios. Y si no llega, pues al menos son personas importantes en cualquier otro deporte o quizás en un grupo normal. Mi pregunta, profe, Dígame. es, en el caso de los niños, hay balones 2, 3, 4, 5. ¿Qué balones y en qué edades va cambiando los números de balones y con cuántas libras de aire las recomiendan? Sí, fíjate, en las edades ahorita existen balones 3, número 3, ¿sí? Que son para los niños baby, con potas, ¿sí? Que son su adecuado para su edad y para su manejo. Sobre todo, veíamos hace mucho tiempo niños de 5 años con balones 5, que no podían con la pelota. Sí, Entonces, bueno, muy grande. afortunadamente eso fue cambiando, se fueron estructurando. Babies Fútbol 5 con número 3 y a partir de Fútbol 8 es Fútbol 7. En Sub 8 se juega con número 4, Sub 10 y Sub 12 también, y ya en la etapa de competitividad se juega con balones 5.
Sí, obviamente eso. Ya digamos de los 13 años. Sí, sí. Digamos ya de los 13 años Sí, prácticamente. exactamente. Entonces, bueno, afortunadamente le hemos dado esa jerarquización hasta en ese sentido, ¿sí? Porque habíamos niños con balones 5 y era una locura, ¿sí? Pero antes, que no teníamos ese desarrollo, que no teníamos esa profesionalización, que no teníamos esas personas que nos dijeran, mira, esto es por acá, pues obviamente, pero ahorita sí, afortunadamente. Bueno, y también tenemos que tener una realidad, señor César, que es que hay escuelas que no tienen la capacidad de tener esas pelotas, porque es un costo, Claro. es un incremento, ¿no? Sí, porque hay una cantidad de niños y no se pueden tener 15, 23, 20 número 4 y 25, ¿no? Pero bueno, es decir, también uno tiene que jugar con eso y uno tiene que adaptarse a esas situaciones, pero lo ideal es eso, lo ideal es eso. Okay. Sobre todo, fíjate, Gracias, profe. hablando de los guardametas, un niño de 11 años tapando un balón número 5. Sí. Sí, entonces Y ahí, tal vez hay un niño en el otro equipo que también por sus edades es un poco crecido y tal vez tira muy fuerte, pues. claro, entonces ahí Y se el van. portero tal vez es un poco pequeño, entonces las dos cosas le desfavorecen a él. Por eso mi pregunta. Exactamente, exactamente. No, pero lo ideal es, bueno, lo ideal sería es que acá, fíjate que en las Si hay características, si condiciones, lo separarlas. implementáramos. Dígame. No, si hay condiciones, es preferible utilizar 3, 4, 5 para que los niños juegan un poco más cómodos y con menos riesgo también a un pelotazo un poco fuerte. Total. Por la pelota un poco más grande con 5 libras. Sí, Sí, gracias, profe. no, con gusto. Saludos desde Honduras para todos, ¿verdad? Vale, igual. Muchas gracias, profe César, siempre acompañándonos. Voy a leer una pregunta que dejó Gustavo Hernández acá y después va a ir Dani Belin, espero decirlo bien, con un aporte. Gustavo Hernández nos escribe desde Venezuela. Dice que, bueno, él está de acuerdo con usted, profesor, con el profesor Anthony, en que cada etapa tiene sus características propias de la edad, que debe tomarse muy en cuenta para su desarrollo en todos sus aspectos. A partir de ese hecho, siempre nos encontramos aún adelantado a su etapa. Mi pregunta es, según su opinión, ¿ese chico debe seguir trabajando en su etapa o edad correspondiente o puede abrirse el espacio regulador en la etapa inmediatamente superior? Esa es una buena pregunta porque suele pasar mucho. Y también tengo muchos ejemplos de lo que pasa. Fíjate, yo siento que el niño siempre hay que darle, o que él tiene que entender que su categoría es su categoría y que por su condición podemos añadirlo a la siguiente. Pero eso no quiere decir, porque ¿qué pasa? Cuando tú subes al niño de categoría, ¿verdad? Entonces, bueno, él se emociona, normal, su ego, mira, ya estoy. Sí, entonces, cuando lo vuelves a la de él, a su categoría, empiezan a haber problemas. Si no le diste una verdadera introducción del por qué se subía a la categoría y el por qué tiene que jugar con la suya, porque es su edad. ¿Sí? Entonces es como que el niño, o darle a entender al niño que sepa manejar, que lo vamos a llevar a la categoría siguiente porque tiene las cualidades, ¿verdad? Pero que su categoría y su equipo no es el de arriba, es ese. O sea, la idea es, obviamente, un jugador adelantado, pues obviamente hay que proyectarlo, pero que no se le olvide que la edad y su equipo ese con el que estaba. Entonces ahí empiezan a generarse problemas también porque entonces ya no quiere estar en el equipo, sino ya quiere estar en el otro. Entonces es saberlo manejar sobre lo emocional, ¿sí? Sobre mira, te voy a llevar un poquito allá, pero sabes que tienes que estar y tienes que dar lo mejor de ti acá, ¿sí? Entonces eso también es muy importante, llevarlo desde esa parte emocional al niño, ¿sí? Que si lo llevamos, fíjate, si lo llevamos al ejemplo que les di, del muchacho sub-18 que lo llevaron a primera y después cuando venía a jugar a la sub-18, que era su categoría, iba de una manera displicente, creía que jugaba más que los compañeros. Entonces manejar eso, sobre todo en lo emocional, en lo psicológico, es muy importante. Pero la ideal es irlo proyectando, pero sin dejar atrás que su equipo es el de su edad.
Muchas gracias, Anthony, por esa respuesta. Ahora Dani quería hacer una acotación. Está silenciado, Dani. Hola. Ahora sí. Hola, buenas noches. Bueno, ya me conocen, mi nombre es Dani Belín, por aportarles algo más en el tema de lo que estábamos hablando el otro día, profe, o sea, acerca de ayer, del tema de los porteritos. Le estaba escuchando al profe de lo que había tenido el problema con el muchacho de que, claro, le tuvo que dar la confianza, ¿no? Para poder volver a tenerle ahí en positivo para que pueda seguir parando, porque son partidos que a lo mejor en 2 o 3 minutos o pierdes o ganas, ¿no? Y entonces estaba hablando del tema de, por ejemplo, nosotros que estamos en el fútbol base, me gusta enfatizar mucho en el tema de los porteros, porque yo vivo aquí en la zona de Estados Unidos, no es por criticar ni por menospreciar a todos los entrenadores que pasamos en el fútbol base, pero en sí veo mucha carencia en el trabajo de los niños porteros, ¿no? Yo soy portero, bueno, soy portero, en sí, profe, mire, les cuento la anécdota, no es que yo sea portero, ¿no? Nací portero, me creo, tapé hasta los 12 años, luego me dediqué a jugar, pero luego yo viajé a España, estuve en España como 10 años. Pero en ese transcurso que estuve en España tuve la oportunidad de jugar preferente, primero autonómica y estuve en tercera división. Mi hermano es jugador de tercera división. Pero, mira, se da la casualidad que a mí me llevan a un equipo porque me vieron parar fútbol sala en España, ¿no? Estuvimos en un partidito y me llevan, ¿no? Me llevan y mira, ¿sabes qué queremos que juegues con nosotros? El Villarta Fútbol Club, acepté y fui. Llego allá, resulta que había 2 porteros, yo era el tercero. Pero había un día de partido de preparación y la anécdota para ser un poco más corta, había un partido de preparación y faltó un delantero y estaban justo con los porteros, entonces yo estaba en banca, ¿no? Y mi hermano que jugaba conmigo dice, pero al de jugar a mi hermano dice que también juega. Entonces, casualidad de la vida que entré a jugar, no me pusieron como extremo y marqué 3 goles. Entonces, de ahí, mira, me quedé en el tema de jugar, ¿no? Pero siempre me enfoqué en el tema de los porteros, he estado por ahí estudiando un poquito con el tema de los porteritos. Entonces, el énfasis a lo que quería llegar es el punto de que lo que estaba hablando el profe, de que cuando se empieza a poder salir jugando con los niños de la salida de balón, que ya les vas empezando a meter los porteritos, empiezas a enseñarles, pasan los errores, ¿no? Que fallan cuando le regresas al portero. A lo mejor porque no les estamos enseñando cómo posicionar el cuerpo para recibir el balón, o en qué momento le estás enseñando la comunicación con la defensa, porque el portero tiene que saber manejar muy bien la defensa y tiene que ser comunicativo. O otra de las partes, profes, que no sé si les puedo ayudar con ese tema, yo tengo trabajado el tema de que cuando les digo a mis muchachos, tanto al portero como a mi defensa, que cuando me regresen el balón hacia atrás, me hagan a la zona de seguridad. ¿Cuál llamo yo la zona de seguridad? Fuera de los palos, ¿no? Tanto sea derecha como izquierda. Ahora, si estamos en el centro, pues lógicamente que tengo que trabajar más el énfasis de saber recibir el balón con mi porterito y para saber a qué lado voy a salir jugando, pero que ya tengamos creada la jugada con nuestro defensa y nuestro portero para que no se nos complique, porque al rato de estar dirigiendo, los papás gritan, las mamás gritan, y tú no puedes llegar a convencer al niño. Entonces nosotros tenemos como educadores saber transmitir, ¿no? Y es lo que me causa a mí, mira, hablo con entrenadores, hablo con los padres, o sea, trato de hablar con todos, ¿no? Para poder llevar lo poco que yo sé, porque para mí es magnífico estar en estas salas y aprender de ustedes, profe, y si algún día están por aquí en Estados Unidos, se les puede echar una mano, entrenamientos, niños con problemas psicológicos, lo que sea, encantado de la vida. Yo no cobro, simplemente quiero que los niños lleguen y más que todo el fútbol base, que ya no se maneje como antiguamente nosotros pasamos, ¿no? Y claro, también tenemos que ver el tema de los países, que en diferentes países podemos trabajar con mejores balones, mejor infraestructura, pero aún así, les digo, aquí el fútbol en Estados Unidos es muy duro porque infraestructura hay, pero para los otros deportes, para el fútbol estamos en crecimiento. Y profes, es lo que les puedo aportar, ¿no? Y meterles ganas, trabajar los porteritos, meterles fuerza y recuerden que hay una frase, ¿no? Que me dejó un entrenador muy importante que dice que tu mentalidad dirige tu parada, ¿no? Entonces, quedémonos con eso. Gracias y gracias por la oportunidad, un gusto. Y aquí estamos para servirles. No, gracias, Dani. Buen aporte, de verdad. Y es así, a veces, fíjate que por eso les decía, uno a veces hace mucho énfasis en ganar, en llegar,
y dejamos a un lado las cosas importantes, involucrar por lo menos lo que decía Reinaldo, César, involucremos al arquero en el guardameta en el juego, porque ahorita es parte fundamental de nosotros. Y qué mejor que tener un guardameta que te sepa jugar. Simplemente jugar, no es que nosotros queramos un Messi en el arco, simplemente que sepa tomar decisiones y listo. Y otra cosa que voy a decir, que por allí en la página de Instagram hago mucho énfasis, y es que se está perdiendo en el fútbol el 10. Y a mí eso me tiene como traumatizado. A mí eso me tiene como preocupado. Porque no puede perderse eso. Claro, el fútbol se va transformando y uno se tiene que transformar con él. Pero es que esos jugadores diferentes no se pueden perder. Y eso también depende de lo que nosotros le trabajemos desde la base. Y sobre todo ahorita, siento que nosotros, y hablo nosotros porque soy del gremio, soy del entrenador y me incluyo, los colocamos a imitar sistemas, ¿sí? Entonces, yo a un niño de 12 años lo quiero involucrar en un sistema 4-3-3. Entonces yo no sé, a mí me parece eso como que muy difícil. A veces tú ves a los profesionales que no desarrollan bien el sistema y tú dices, ¿cómo un niño va a desarrollar un sistema que tiene muchas, hablo del ejemplo del 4-3-3 porque a mí en lo personal me parece que tiene muchas características y muchas situaciones que él tiene que interpretar. Entonces, si no sabe, si no lo iniciamos en lo básico, ¿cómo vamos a pretender que él me juegue un 4-3-3? ¿Sí? Entonces, eso me tiene preocupado, ese tema del 10. Pero bueno, ahí dejo también ahí para seguir haciendo la tertulia. Gracias, profe Dani, y gracias, profe Anthony. Con respecto a lo que hablabas el profe Dani de los papás, es muy importante también nosotros crear la escuela de padres, no solamente la formación del niño, sino también la educación de ese padre o esa madre, que se ven mucho en la escuela, y hacerle entender qué es lo que nosotros queremos para el niño, qué es lo que es mejor para él, lo que es desde el punto de vista pedagógico, porque muchas veces el papá piensa es en ganar, le pregunta al chico cuánto quedaron en vez de cómo te sentiste, cómo te fue, cómo la pasaste, y es trabajo de nosotros también crear eso, esa escuela de padres hacia los apoderados. Eso es verdad. Muy cierto. Profe Diego tenía una pregunta que dejaron en... Sí, Javier Murillo nos escribe desde Lima, Perú. Él dejó su pregunta en el chat de Facebook donde nos están viendo y le pregunta a usted cuáles serían los requisitos. Yo creo que esta pregunta va como apoderado. ¿Cuáles serían los requisitos para la elección de una escuela de fútbol en la etapa infantil? Importante pregunta. Repítemela ahí, Diego, que no te... ¿Cuáles serían los requisitos para la elección de una escuela de fútbol en la etapa infantil? Para uno elegir una escuela de fútbol para estar. Claro, es una pregunta, yo la interpreto como una pregunta de un apoderado. Ok. Bueno, yo porque, y lo hablo muy lo personal, a mí siempre me encantan los retos, ¿sí? Y yo siento que uno se desarrolla como entrenador, y lo hablo con mi experiencia personal, entre más difícil o más cosas te toca hacer para desarrollar, ¿sí? En el sentido de que tú tomes la iniciativa de hacer muchas cosas. Ojo, sí, ojo, obviamente a uno siempre le gusta una escuela o una academia que lo tenga todo, ¿no? Pero yo siento que ante la adversidad el ser humano saca lo mejor de sí. Y a mí me tocó, por eso tengo mucha experiencia en el sentido que me ha tocado desde escuelitas, donde te toca un espacio muy pequeño de la cancha y te toca ingeniártelas para desarrollar, a como colegios o equipos que lo tienen todo, ¿no?
Y yo creo que el desarrollo del entrenador viene en las capacidades que tú tengas de fortalecer a esos jugadores o a esas academias, a llevarlos a esa dirección de competir, de estar a nivel, de estar, porque suele pasar que en la formación los equipos que tienen inferiores tienen un nivel muy elevado y los que son escuelas no tienen el nivel al igual que ellos. Entonces yo siento que si tú llegas a una escuela es para desarrollar y nivelarlos a esas academias que lo tienen todo, ¿no? Que se empoderan. Fíjate que a mí me tocó, y a nosotros a veces en el colegio nos pasaba, en el San Agustín del Paraíso, cuando yo estuve coordinador allí, las categorías nacionales entrenaban 2 veces a la semana, ¿sí? Y competíamos con instituciones que entrenaban todos los días en la semana. Entonces yo dije, si queremos competir, tenemos que entrenar todos los días y parecernos no a ellos, pero sí nosotros adaptar nuestros propios entrenamientos. Y era toda la semana como si fuéramos un equipo elite. Y bueno, y resulta que dio resultados porque cuando nos enfrentábamos a esos equipos, resulta que competíamos con ellos, ¿sí? Obviamente no es lo mismo entrenar 2 días a la semana que ya tener un plan de entrenamiento, un microciclo bien estructurado para desarrollar una competencia con los que lo tienen todo, ¿no? Entonces yo siento que, bueno, depende el reto, pero si doy un consejo, uno tiene que empezar por una escuela que tú tengas que sufrir un poco. Es mi punto, pues, de opinión y no sé. Profe, ¿me Dígame. escucha? Sí. Sí, tengo una pregunta. Me da la impresión que, bueno, al menos en la realidad de Chile, se perdió un poco el barrio. Se perdió el barrio, estamos viviendo, acá les decimos condominios, donde son lugares cerrados. Los chicos están saliendo cada vez menos a la calle. Entonces me da la impresión de que nosotros los entrenadores cada vez estamos tratando de hacer el entrenamiento más parecido a ese juego de barrio, donde los niños generaban habilidades motrices, saltando arriba pasando una reja para ir a buscar el balón, encarabándose arriba de los árboles, cosas así. Sí, sí se está perdiendo y depende de nosotros, como dijiste, Diego, de que se vuelva a tener ese barrio en la escuela, en la academia. Eso es muy válido. Fíjate que yo ahí en la canchita teníamos 2 canchas de fútbol y había una canchita de fútbol 5 y habían como unas pequeñas paredes. Y había momentos de que dejaba el juego libre, en el sentido de que si pegaba la pared y rebotaba, seguía jugando. Y eso lo hacía uno en el barrio. Yo me acuerdo que nosotros jugábamos en la acera, en el andén, en la calle, y estaba y la pelota pegaba y seguía. Y eso te desarrolla una cantidad de habilidades, de destrezas, que ahorita se están perdiendo, porque, bueno, por la situación del COVID, pues estamos encerrados ahorita, y antes, pues ya se venía como depende también del país, toda de la idiosincrasia de nuestros países, de la inseguridad, de muchas cosas, los niños no salen como antes, y es evidente que no. Y ahorita con esta situación, pues se va a incrementar que los niños van a tener ese déficit de ese barrio, de esa destreza, esa habilidad. Entonces, hay que luchar con eso y hay que semejarlo a lo que uno vivía, porque uno lo vivió. Y bueno, lamentándolo mucho, estas generaciones, por diferentes situaciones de país, por diferentes situaciones del mundo, pues no lo viven. Y eso sí, eso también preocupa, porque te quita muchas cosas, desarrolla muchas habilidades. Los padres de uno se trepaban a los árboles, bajaban mangos. Estaban constantemente en una... A ver, la escuela la escuela, una de las escuelas era la calle, el barrio, eso. Y ahorita los niños, lamentándolo mucho, no tienen esa posibilidad. Entonces, fíjate que podemos ver que en las ciudades tenemos deficiencia y esos niños que vienen de pueblos,
de donde todavía no hay esa preocupaciones, pues obviamente sacan cierta ventaja a los citadinos, por así decirlo. Pero sí, hay que vivir el barrio en la escuela ahora, hay que simularlo. Claro, muy cierto. Y también en el barrio uno jugaba en la calle, colocaba las dos piedras, y era un espacio pequeñito, jugaba 3 versus 3, 4 versus 4. Y es ahí también la importancia de jugar en espacios pequeños, porque hay más contacto con el balón, hay más, Todo. más interacción. Y, y bueno, vemos países que están, digamos, un poco más desarrollados en el tema de la formación de jugadores. Brasil, fútbol sala, Uruguay, baby fútbol, Argentina, baby fútbol. Y digamos, replicar eso porque son resultados que están a la vista. Entonces, sí. En Uruguay hay muchísimas canchas de fútbol 5, en Argentina los clubes, digamos, de profesionales, en formativas, los chicos pasan primero por baby y después van al fútbol de cancha, Sí. De fútbol 11, por así decirlo. Y igual en Brasil, ahora videos de Neymar, Ronaldinho y todos estos jugadores jugando en fútbol sala, y bueno, sabemos qué es lo que... Fíjate, ahí hay, eso es totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, Jonathan, contigo, pero fíjate que a mí, por lo menos, y todo lo hablo desde la experiencia, fíjate que el fútbol sala es espectacular en esas edades, baby, 6, 7, 8, desde mi punto de vista y experiencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un niño en una edad de 10, 11, 12 años que ya compite, ¿verdad? Que está en esa, fíjate que las características está en esa edad inquieta, que no se cansa. Pero fíjate que hay algo que nosotros tenemos que cuidar también, y lo viví también, que es el niño entrena en la semana, ¿no? Va al entrenamiento, el fin de semana juega, y en la tarde va al club, ¿verdad? Y tiene torneo de fútbol sala, y el domingo tiene torneo de fútbol sala. Entonces, mi pregunta es, y me la he preguntado muchas veces yo, y se las comparto a ustedes, porque también uno tiene que ver lo positivo, pero también lo contraproducente de eso. Yo siento que en momentos de las etapas del aprendizaje, sobre todo en esa de 12 en adelante, yo creo que en vez de apoderar al niño, yo creo que lo estamos perjudicando en una parte física, ojo. En la parte del juego, obviamente, se está nutriendo mucho, pero en la parte física puede ser contraproducente, porque fíjate, juega un partido de fútbol donde hay una exigencia, va en la tarde, juega uno de fútbol sala, de baby fútbol, el domingo tiene un torneo, ejemplo, en el club de baby fútbol, y entonces el niño se está cargando, ¿sí? Entonces yo tenía a veces muchos problemas porque yo tenía jugadores que jugaban, fíjate, jugaban fútbol 7 y había un torneo de fútbol 11 y aparte jugaban fútbol sala todo el fin de semana. Entonces iba a llegar un momento que ellos estaban, de verdad, se estaban cansados. Entonces ahí yo siento que hay que saber manejar esas cargas en ese sentido. Ojo, no estoy en contra del fútbol sala, me encanta, lo jugué mucho tiempo, pero en esas edades hay que saberlo manejar porque sabemos que también puede ser contraproducente. Y empiezan las lesiones de la rodilla, sobre todo en el fútbol sala, que se frena, se arranca. Entonces, hay un detallito también que hay que verlo muy, muy, muy delgadito, en un hilo muy delgado, porque puede ser muy positivo, pero también puede ser muy negativo. Perfecto, Anthony. Ya bueno, estamos prácticamente cerrando. Quiero hacerte la última pregunta. Sí. Que tiene en relación en el contexto de una escuela de fútbol, como en la que estamos acá, Jonathan y yo. ¿Qué pasa cuando te llegan 20 niños y tienes que hacerlos jugar a todos? También están
incluidos los papás ahí que te dicen que quieren ganar, que quieren que sus niños jueguen, y tú quieres hacerlo jugar, pero de repente tal vez te comes, como decimos acá, 20 goles. Qué buena, de verdad, qué buena pregunta esa, Diego, porque me pasa. Y fíjate que eso también depende. Fíjate, yo tenía, por lo menos en Fútbol 7, uno tenía una nómina, podía, imagínate, fichar 20 si querías. Por el ejemplo que yo, en Fútbol 7, ¿sí? Entonces, tú podías fichar 20, pero nosotros como institución decidimos fichar 15, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba, no? Y la obligación en la liga, que me parece muy interesante, la liga te exigía que los niños que llevaras, todos tenían que jugar. Todos. Fue algo de la liga que puso como para que no se generara esas situaciones. Y sí, cuando pasa eso, también me ha pasado que, ejemplo, en fútbol 11, una categoría sub-12, sub-14, y tienes una nómina de 20, 25 jugadores, los llevas, yo creo que ahí tiene que haber un muy buen trabajo previo a saber esas situaciones que te pueden ocurrir en momentos determinantes, estudiar muy bien el fixture, saber que hay rivales que te pueden dar para jugar, que jueguen todos, y hay rivales que tú sabes que no van a jugar todos. Entonces es jugar con eso. Y por eso yo siento que el entrenador tiene una cantidad de cosas que tiene que llevar a cabo para ser exitoso, y empezando desde allí, analizar tu equipo, qué partidos puedo convocar algunos y qué partidos no. Yo no sé si utilizan convocatoria, también se utiliza la convocatoria para generar una reciprocidad y una ecuanimidad de minutos, ¿verdad? Porque entonces llega el papá y te dice, bueno, pero mi hijo jugó 5 minutos y el de allá ha jugado todos los partidos, ¿sí? Te llegan como esa, entonces ahí tú tienes que estar, creo que tienes que curarte en salud en el sentido de tener muchos argumentos para demostrarle al papá con hechos. Tú llevas una asistencia, llevas unos minutos, que eso te tiene que dar la validez. Y lo que dijo Jonathan ahorita me pareció valiosísimo, la escuela de padres, de darles a entender de que hay momentos donde uno se va a contener en un cambio y hay momentos no, porque eso también es parte del aprendizaje del niño. Sí, eso yo creo que tiene que convivir con esa triada, escuela, familia y nosotros, que es esa convivencia de ese entorno, porque, insisto, preparamos al jugador para que juegue un partido, preparamos al papá, preparamos al jugador para ganar y lo preparamos para perder. Preparamos a un jugador o un niño para que juegue en los 90 y cuando lo sacamos, ¿qué pasa? Entonces, a veces uno tiene que ser labor de psicólogo. A veces a uno le toca ser docente y saber llevar toda esa cantidad de situaciones que nosotros tenemos que resolver, que al papá también uno a veces le tiene que dar a entender, y yo a veces me provoca decirle a los papás, ¿por qué no vienen un momentico y se ponen acá a ver si tienen esa capacidad? Y obviamente no la tienen, porque pues, esta es nuestra profesión y esto fue lo que escogimos. Pero yo siento que es manejarlo de una buena manera. Si tienes la posibilidad de convocar, hacer convocatorias y que todos tengan la misma cantidad de minutos, sabiendo los rivales que te vas a enfrentar. Y si tienes que jugar todos en ese momento, en el partido, yo creo que ahí ya tienes que tener tienes que armar una estrategia para colocar al niño donde no te haga daño en el resultado, por ejemplo. Pero insisto, seguimos con los resultados, entonces es algo bonito, por eso el fútbol en esas etapas es tan rico y aprendes tantas cosas que yo creo que uno tiene que pasar por todas esas etapas para cuando, si te llega la oportunidad de estar en un equipo grande, pues ya has vivido una cantidad de situaciones que cuando estés en un equipo, pues tienes que afrontarlas, y creo que lo vas a afrontar de una manera correcta, ¿no? Que ese es mi privilegio. Yo he dirigido
de niño de 5 años y he tenido la posibilidad de dirigir sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, femenino, 18 nacional, 18 distrital, sub 20, primera distrito, veteranos, y ahorita, bueno, llevo tercera, entonces es una cantidad de horas uno dirigiendo, dirige, que eso te va generando mucha experiencia y te va dando una madurez de resolver situaciones que uno le dice, uno al niño lo empodera en la toma de decisiones y uno también se empodera en la toma de decisiones porque lo que yo hacía hace 7 años no lo hago ahorita porque uno ha aprendido de esa experiencia y yo siempre tengo fíjate, fui preparador de guardametas también. En un momento determinado estuve 1 año en el Colegio San Agustín también con los guardametas. Entonces, ese enriquecimiento de conocimientos y de vivencias que te tocan, pues uno lo tiene que aprovechar para que cuando te llegue el momento, pues tengas los argumentos y las bases bien sólidas para resolver situaciones. Claro, claro, profe. Y bueno, también, como decía, saber renunciar a algunas cosas. Por ejemplo, lo que usted dijo, que tenía 20 niños, o sea, podían tener 20 niños, pero decidieron tener 15 para justamente primar los minutos de todos los chicos. Y eso es en parte también lo que hay que a veces hacer, es darle un privilegio a esos niños o ellos son los protagonistas, los que están en su formación y tienen que, o sea, primarla. Bien, profe, agradecerle. Estuvimos ya 1h30 de tertulia, estuvo bastante entretenida. Igual que ayer, al final, buenas ideas, buenos comentarios, este cruce de ideas que tenemos todos, en lo que podemos aportar. Agradecerte nuevamente por tu espacio, por tu tiempo, por el conocimiento, la experiencia. Saludar también a cada uno de los que están presentes, los que estuvieron presentes. Dani Belín, Reinaldo González, César Lainez, Juan Carlos Bravo, Marco, Miguel, no logro leer el nombre completo, Jesús Valdés y Enio. Agradecerles por haber estado. Les recordamos que la próxima semana, el día martes, tendremos al profesor Cristian Godoy, es analista de video, docente INAF, imparte esta materia en este instituto y también trabaja y ha trabajado en algunos clubes como analista de video. Así que tiene un poco de experiencia en esto y que también es importante este punto que debemos conocer. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, hora de Chile, 6 de la tarde, hora de Venezuela. No sé muy bien el horario de Honduras, pero me parece que ya tienes el horario, César. Para que más o menos vean, son las 8:30 acá, así que ahí calculen perfecto. En Estados Unidos son las 7:30, 1 hora menos. Bueno, un abrazo. Se despide de ustedes Jonathan Montilla, director de la Escuela Huachipato Santiago. Muchas gracias por asistir. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias. Chao, dedito para arriba. Gracias, Anthony. Con gusto.